Nunca pensé que volver a casa después de tantos años iba a removerme tanto por dentro. Me llamo Alejandro, tengo 28 años y hacía casi 7 que no pisaba el pueblo donde crecí. No por falta de ganas, sino porque la vida en Madrid me había absorbido por completo. Trabajo, amigos, rutinas. Y también, si soy sincero, porque no sabía cómo enfrentarme a todo lo que había dejado atrás. Mi madre fue quien insistió, aunque sea solo un fin de semana, hijo. Tu primo Juan se casa y la familia quiere verte. No supe decir que no, así que allí estaba yo, bajándome del autobús con una mochila al hombro y la cabeza llena de recuerdos. El olor a tierra mojada, el sonido de las campanas de la iglesia, las fachadas gastadas de las casas, todo igual que siempre, y al mismo tiempo todo distinto. No fue hasta la cena familiar, en el jardín de la casa de mis tíos, que lo vi. David. No lo reconocí de inmediato. Había cambiado. Estaba más alto, el pelo más corto, barba de unos días, y una camiseta blanca que le marcaba los brazos de forma casi insultante. Pero su sonrisa, esa sonrisa seguía siendo la misma. Éramos amigos de adolescentes. Muy amigos. De esos que se pasaban las tardes enteras hablando de todo y de nada. Él fue uno de los pocos que se quedó a mi lado cuando conté quién era realmente a los 17. Recuerdo que se limitó a decir, ¿y? ¿Crees que eso cambia lo que pienso de ti? Pero también recuerdo cómo se distanció después, sin drama, sin discusión, solo, se fue alejando. Y yo no quise preguntar por qué, así que cuando nuestros ojos se cruzaron entre las mesas largas, las luces colgantes y los primos que hablaban todos a la vez, algo dentro de mí se tensó. Alejandro, dijo él, acercándose con una copa de vino en la mano. Joder, ¿cuánto tiempo? David, respondí, intentando que mi voz no temblara. No esperaba verte aquí. Mi madre y la madre de Juan son primas, ¿te acuerdas? Así que sí, soy invitado por parentesco lejano. Sonrió. Esa maldita sonrisa otra vez. Aunque sinceramente, vine más por la comida. Reí. No pude evitarlo. Y él lo notó. ¿Sigues en Madrid? Me preguntó. Mientras caminábamos hacia la mesa del fondo, un poco más alejada del bullicio. Sí. Trabajando en una editorial. Nada glamuroso. ¿Nada glamuroso? ¿Y esa camisa? Dijo, medio en broma, medio en serio. Me la miré. Azul marino, botones abiertos justo hasta donde empieza el pecho. Elegida con cuidado, aunque no lo admitiría ni borracho. Estás igual, le dije, cambiando de tema. Tú no, respondió él, sin pensarlo demasiado. Pero en buen sentido. Hubo una pausa incómoda, de esas que están llenas de cosas no dichas. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Qué haces ahora? Trabajo con mi viejo en la carpintería. Ya sabes, madera, polvo, tornillos. Se encogió de hombros. No es una oficina con aire acondicionado, pero me gusta. Siempre se te dieron bien las manos. Lo dije sin pensar, y su ceja se alzó un poco. ¿Eso fue un piropo encubierto? Puede. Otra pausa, esta vez no tan incómoda. La noche avanzó entre brindis, risas y música alta. Pero yo no dejaba de notarlo. A David. Cómo me miraba, cómo se inclinaba hacia mí cuando hablábamos. Cómo su rodilla rozó la mía bajo la mesa y no se movió. No sé si fue el vino, la nostalgia o el hecho de que llevaba meses sin sentirme así con nadie. Pero cuando la fiesta empezó a apagarse y él me ofreció llevarme en coche a casa de mi madre, no dudé. El trayecto fue corto pero se sintió eterno. ¿Quieres pasar un momento? Le pregunté al llegar. No estaba seguro de por qué lo decía. ¿O sí? Él dudó un segundo. Pero luego asintió. Un rato. Entramos en silencio. Mi madre estaba dormida. La casa olía a madera vieja y a detergente. Nos sentamos en el sofá del salón. La distancia entre nosotros era absurda. ¿Por qué te alejaste? Pregunté, rompiendo el silencio. David se pasó la mano por la barba. No lo sé, supongo que... Me asusté. ¿De qué? De lo que sentía. De lo que tú me hacías sentir. Lo miré. Él me sostuvo la mirada. ¿Y ahora? Ahora no quiero seguir haciéndome el idiota. Y entonces se inclinó. Despacio. Como si esperara que yo lo detuviera. Pero no lo hice. Cuando sus labios rozaron los míos, no fue un beso apasionado ni urgente. Fue algo contenido. Tierno. Con sabor a espera.
Y en ese momento supe que esta visita no iba a ser solo un fin de semana. Desperté antes que él. No sé si fue por los nervios, por el calor, o por la forma en que su brazo seguía descansando sobre mi cintura, pero llevaba varios minutos con los ojos abiertos, sin moverme, solo escuchando su respiración lenta. Estábamos en la habitación de invitados de casa de mi madre, la más pequeña, con una cama de 90 que hacía imposible no tocarse. No pasó nada más que el beso. No anoche. Después de que nos besamos, David apoyó su frente en la mía, suspiró, y susurró un gracias, que no entendí del todo. Luego nos metimos en la cama, sin hablar mucho, con esa incomodidad hermosa que tiene el inicio de algo que no sabes a dónde va. ¿Estás despierto?, preguntó de repente, su voz ronca, sin abrir los ojos. Sí, respondí, sin moverme. Desde hace mucho. Un rato. Abrió los ojos lentamente, y lo primero que hizo fue mirarme. Directo. Sin filtro. Pensé que me ibas a echar anoche, dijo. Yo también lo pensé. Le respondí. Pero no quise. Él asintió despacio, como si le pesaran las palabras. No me acuerdo cuándo fue la última vez que dormí tan tranquilo, murmuró. No supe qué contestar a eso, me limité a girarme y apoyar mi frente contra su pecho. No como un gesto romántico, sino como un impulso natural, como si mi cuerpo hubiera decidido por mí. Y él no se apartó. Pasamos así varios minutos, sin prisa, sin etiquetas, solo respirando el mismo aire, compartiendo el mismo silencio. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, finalmente. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero no quiero que esto quede solo en una noche. Yo tampoco. Lo dijo sin dudar. Y eso me sorprendió. Después de desayunar, café recalentado y tostadas con mermelada vieja, David se fue, no por incomodidad, sino porque la familia seguía con los preparativos de la boda y, según dijo, su madre ya le había escrito 3 veces. ¿Nos vemos esta noche en la fiesta?, me preguntó en la puerta. Claro, respondí. ¿Puedo saludarte como si nada? Depende. ¿De qué? De si quieres que esto sea nada. Se quedó callado. Luego sonrió. Esa maldita sonrisa otra vez. Entonces no. No quiero que sea nada. Esa noche, la boda fue un caos hermoso. Juan lloró en plena ceremonia. La novia rompió un tacón en la primera canción del vals. Un primo se emborrachó antes de que sirvieran el plato principal. Todo un espectáculo. Y en medio de eso, David y yo nos buscamos sin buscarnos. Cada vez que cruzábamos miradas, algo se encendía, como si compartiéramos un secreto. Durante el brindis, se acercó por detrás y apoyó su mano en la parte baja de mi espalda. Nadie lo vio. O si lo vieron, no dijeron nada. ¿Quieres salir un rato?, me susurró al oído. Asentí. Nos alejamos del ruido, caminamos hasta el olivar detrás del salón. Las luces de la fiesta quedaban lejos, y el cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Ese tipo de cielo que en la ciudad olvidas que existe. Siento que estoy en una película, dije, medio riendo. Sí, pero sin guión, respondió él. Nos quedamos ahí, en medio del campo, con el pasto rozando los zapatos y los grillos haciendo su concierto de fondo. ¿Puedo preguntarte algo?, dije. Claro. ¿Alguna vez estuviste con otro chico? David bajó la mirada, se lo pensó. No, nunca. Ni siquiera lo consideré. Pero contigo, no sé, es distinto. ¿Distinto cómo? Como si todo lo que me decían que tenía que ser, no tuviera sentido cuando estoy contigo. Esa frase me desarmó, y antes de poder decir nada, él dio un paso hacia mí y me besó. Esta vez sin miedo, sin tantear. Con decisión. Fue un beso lleno de urgencia contenida, de deseo mezclado con miedo. Lo sentí en la forma en que sus manos me agarraron la nuca, en cómo su pecho temblaba apenas contra el mío. Cuando nos separamos me apoyó la frente. Si mañana me despierto y esto me da miedo, ¿vas a odiarme? No, respondí, pero espero que no te arrepientas. No lo haré, dijo, firme. Solo tengo que acostumbrarme a la idea de que esto es real. Y lo era. Tan real que por primera vez en años, el pueblo donde crecí ya no me parecía un lugar del que huir, sino un lugar al que, quizás, empezar a volver. Volvimos a la fiesta como si nada. Y eso, en cierto modo, fue lo más extraño.
Cómo después de ese beso bajo las estrellas, de esa confesión con sabor a vértigo, pudimos regresar y fingir que solo éramos dos conocidos que se saludaban con una sonrisa. David se mezcló con sus primos. Yo me quedé hablando con mi madre, que ya estaba algo mareada con el vino, pero todo el tiempo, incluso entre los chistes, las canciones, el arroz frío del catering, sentía su mirada en mí. Y cuando cruzábamos los ojos, no hacía falta decir nada. Cerca de la medianoche, mi tío Francisco sacó una guitarra y alguien empezó a cantar. Fue una mezcla entre karaoke improvisado y nostalgia colectiva. Todos sabían las letras, incluso los más jóvenes. Yo me limité a mirar desde una esquina, cerveza en mano, mientras me preguntaba cómo algo tan simple como un reencuentro podía remover tanto por dentro. David se acercó en un momento, sin prisa, sin disimulo. ¿Quieres que nos vayamos?, preguntó. Asentí. No hicimos nada especial, caminamos en silencio hasta su coche, manejamos por calles dormidas, llegamos a su casa, que quedaba a unas cuadras del centro del pueblo. Mis padres están en el piso de arriba, no hacen muchas preguntas, dijo mientras cerraba la puerta detrás de nosotros. Su cuarto seguía igual que cuando éramos adolescentes. Pósters de rock en la pared, una estantería medio caída llena de libros de historia y cómics, y una cama que crujía solo con mirarla. Me senté en el borde. Nunca pensé que volvería a estar acá, dije. Yo tampoco, respondió, apoyado en el marco de la puerta. Menos contigo. ¿Te molesta?, negó con la cabeza. No, pero sí me asusta. ¿El qué? Lo rápido que siento que todo esto importa. Lo miré. Se veía vulnerable, como si estuviera esperando que me riera en su cara, pero no podía, porque yo sentía lo mismo. A mí también me pasa, dije. David se acercó. Lento. Se sentó a mi lado, y durante un rato no dijimos nada. Solo compartimos el silencio. Esa clase de silencio que no incomoda pero pesa. ¿Puedo?, empezó a decir, pero no terminó la frase. Sí, respondí, sin saber siquiera a qué se refería. Me besó de nuevo. Esta vez fue distinto, más profundo, menos tímido, como si, por fin, se estuviera permitiendo sentir sin miedo. Sus manos recorrieron mi espalda con torpeza honesta. Yo dejé que mis dedos se enredaran en su cuello. Nuestros cuerpos se fueron acomodando como si ya se conocieran. No llegamos a desnudarnos del todo, ni a ir hasta el final, como dicen. Fue más íntimo que eso. Más real, como si estuviéramos descubriéndonos en etapas, paso a paso. Explorando sin apuro, sin expectativas. Cuando nos tumbamos en la cama, entre suspiros y respiraciones entrecortadas, supe que esa noche iba a recordarla mucho tiempo. ¿Todo bien?, pregunté, cuando ya estábamos acostados, bajo las mantas, con la piel aún caliente. David asintió, con la mirada en el techo. Siento que acabo de abrir una puerta que llevaba cerrada toda mi vida. ¿Y te arrepientes? No. Solo, me da vértigo. Lo entendía. Perfectamente. Lo importante es que no estás solo. Él giró la cabeza y me miró. Sus ojos, oscuros y brillantes, me buscaron en la penumbra. No te vayas mañana. ¿Qué? Quédate un día más. Solo uno. Me quedé callado. Tenía el billete de vuelta comprado. Trabajo el lunes. Rutinas esperando en Madrid. Pero también tenía esa sensación en el pecho, esa que te dice que algo vale la pena aunque desordene tus planes. Está bien, le dije. Me quedo. Y entonces lo vi sonreír. No con esa sonrisa de siempre, sino con otra. Una nueva. Una que parecía solo mía. A la mañana siguiente, desperté con el sonido del viento golpeando las persianas. David aún dormía, boca abajo, con la sábana a medio cuerpo y el brazo estirado hacia mi lado de la cama, como si me estuviera buscando incluso dormido. Me quedé unos minutos observándolo, no por morbo, ni por cursilería, solo, intentando grabarme la imagen en la memoria. Porque una parte de mí sabía que lo que estábamos viviendo era frágil. Real, pero frágil. Eventualmente, se movió, se dio vuelta y entreabrió los ojos. Pensé que te habías ido, murmuró, con la voz ronca de recién despierto. Te dije que me quedaba. Sonrió, esa versión de su sonrisa que ya me estaba empezando a doler en el pecho. Pasamos la mañana en su casa.
Desayunamos en silencio, café instantáneo y tostadas con mantequilla rancia. Hablamos poco, no porque no hubiera cosas que decir, sino porque todo lo que queríamos decir parecía muy grande para una cocina tan pequeña. Cerca del mediodía, salimos a caminar. El pueblo era el mismo de siempre. Niños en bicicletas oxidadas, señoras regando las plantas con bata y rulos, perros durmiendo al sol. Todo tan inmóvil que daba miedo. ¿Alguna vez pensaste en irte de acá?, le pregunté. Sí, muchas veces. Pero me quedé por miedo, y por costumbre, y porque creí que era lo que tenía que hacer. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que tengo menos excusas. Lo miré, y él me devolvió la mirada. No estoy diciendo que vaya a mudarme a Madrid ni que me vuelva loco de golpe, añadió rápido. Solo, quiero dejar de vivir con el freno de mano puesto. Me sorprendió escuchar eso de él. Porque David siempre había sido el tipo relajado, el que se tomaba las cosas como venían. Pero ahora parecía alguien que, por fin, se estaba permitiendo mirar hacia adentro. ¿Podrías venir a visitarme?, dije, sin pensarlo mucho. ¿A Madrid? Sí. Cuando quieras. Se quedó callado un segundo. ¿Y si voy? ¿Qué somos? Esa pregunta me agarró desprevenido. No porque no la hubiera pensado, sino porque no esperaba que viniera de él. No lo sé, respondí con honestidad. ¿Tenemos que ponerle nombre ahora? No. Pero me gustaría saber si esto es algo real, o solo un fin de semana que se nos fue de las manos. Nos detuvimos frente a una vieja cancha de fútbol. El polvo levantado por el viento, las redes rotas, los recuerdos de partidos en tardes de verano. Yo no vine con intención de que pasara nada, dije. Pero ahora que pasó, no quiero que se quede en un recuerdo borroso. David asintió. Entonces tampoco lo quiero así. Nos sentamos en las gradas oxidadas. Él se encendió un cigarro. Yo solo lo miraba. ¿Y cómo lo hacemos?, preguntó. ¿Tú allá? Yo acá. ¿Escondidas? ¿Silencios? ¿Mensajes en la madrugada? No tengo todas las respuestas, le dije. Pero si tú quieres intentarlo, yo también. Él tiró la colilla al suelo y la apagó con la suela. Siempre pensé que los valientes eran otros. Tal vez lo seas más de lo que crees, le dije, y le puse una mano en la pierna. El hecho de que estemos aquí, hablando de esto, ya dice mucho. Ese día lo pasamos juntos. En su taller, entre maderas, tornillos y olor a barniz. Me enseñó a lijar una pieza como si fuera algo sagrado. Nos manchamos las manos, nos reímos, nos tocamos sin buscar excusas. Por la tarde me llevó a un mirador que daba al río. El viento ahí era más fuerte, pero el cielo estaba despejado. ¿Tienes miedo?, le pregunté. Mucho. ¿Y aún así quieres seguir? Sí. Nos quedamos mirando el horizonte. Sin promesas. Sin discursos. Solo la certeza, cada vez más sólida, de que algo estaba empezando. El domingo amaneció más gris. No llovía, pero el cielo estaba cubierto, y el aire traía esa humedad espesa que te cala en los huesos. David se despertó antes que yo. Lo escuché en la cocina, tarareando algo mientras ponía agua a calentar. Me levanté despacio, aún con el cuerpo medio adormecido, y lo encontré en pijama, despeinado, sosteniendo 2 tazas. No sabía cómo te gustaba el café, dijo. Así que te lo hice como a mí, fuerte y sin azúcar. Perfecto, respondí. Nos sentamos en el pequeño comedor, rodeados por las mismas paredes de cuando éramos adolescentes. El mismo reloj, que hacía tic-tac con desesperación. Las mismas fotos de su familia colgadas en marcos desparejos. Pero todo se sentía distinto ahora. Él me miraba diferente. Yo lo miraba diferente. ¿A qué hora sale tu bus?, preguntó, sin rodeos. A las 6. Asintió. Bajó la mirada. Su dedo giraba lentamente el borde de la taza. No quiero que esto se quede acá, dijo, con la voz más baja de lo normal. No se va a quedar, le aseguré. No si tú tampoco quieres. No quiero. Joder, Alejandro, no sabes cuánto. Dejó la taza a un lado y se frotó la cara como si intentara despertarse de todo eso. Siento que estuve en pausa toda mi vida, dijo. Y vos llegaste, así de repente, y apretaste play. Le sonreí. Capaz solo necesitabas recordar que podía sentir algo más que costumbre. Contigo no se siente como costumbre. Nos quedamos en silencio. No hacía falta rellenarlo. Pero había una tensión sutil, inevitable, como cuando estás en la última escena de una película,
Y sabes que los créditos están por aparecer. Salimos a caminar por última vez. Esta vez no dijimos mucho. Fuimos al mismo olivar de la boda, donde nos habíamos besado por primera vez. Nos sentamos en el mismo lugar. Todo igual, menos nosotros. ¿Y si esto no funciona?, preguntó de repente. ¿Y si sí? ¿Y si me asusto y lo arruino? Entonces lo hablamos. ¿Y si me asusto yo? También. No hace falta tener todo claro. David me miró. Largo. Como si buscara algo en mí que necesitaba encontrar para poder seguir. Voy a ir a verte, dijo. A Madrid. Pronto. Te voy a estar esperando. No nos besamos en ese momento. No hubo dramatismo. Solo un apretón de manos que se convirtió en un abrazo largo. De esos que no son un adiós sino un nos vemos pronto. A las 5:30 estábamos en la estación de autobuses. Mi madre me dio un abrazo y me pasó una bolsa con tuppers, por si no te da tiempo de cocinar. David estaba unos pasos atrás, con las manos en los bolsillos y esa expresión que mezclaba orgullo, miedo y ganas de subirse conmigo al bus. Me acerqué. Esto no termina acá, le dije. Lo sé, respondió. Pero igual me va a doler cuando te vayas. Le agarré la mano. La apreté fuerte. A veces el primer paso duele. Pero eso no lo hace menos necesario. El motor del autobús rugió. La gente empezó a subir. Le solté la mano, pero él la retuvo un segundo más. Nos vemos pronto, me dijo. Nos vemos pronto. Subí, busqué mi asiento junto a la ventana, y lo vi desde ahí, de pie, sin moverse, con el viento despeinándole el pelo. Y supe que, aunque el viaje de vuelta me llevara 6 horas, él me iba a estar esperando al otro lado de la distancia. Volver a Madrid fue raro. No porque la ciudad hubiera cambiado, seguía igual de ruidosa, igual de acelerada, con la misma gente empujando en el metro como si se estuvieran jugando la vida. Sino porque algo en mí ya no encajaba del todo. Mi departamento, que antes me parecía cómodo, ahora se sentía enorme y vacío. La cama fría. El silencio espeso. Mis plantas, sedientas. Yo, también. Los primeros días, me moví como en piloto automático. Trabajo, supermercado, llamadas con mi madre. Nada fuera de lo normal. Pero cada cosa que hacía me recordaba a él. Cuando preparaba café, pensaba en la cocina de su casa, en su pijama ridículo con dibujos de Star Wars. Cuando salía a caminar, recordaba el olivar, su mano en mi pierna, su voz temblando de miedo y deseo. Cuando me cruzaba con parejas en la calle, no podía evitar imaginar cómo sería caminar con él por estas avenidas, de noche, sin que nadie nos conociera. El jueves por la noche, recibí un mensaje suyo. ¿Puedo llamarte? Respondí con un simple, sí. Sonó al segundo. Hola, dijo, su voz ya familiar, como una canción que te gusta desde la primera escucha. Hola, repetí, con una sonrisa que no pude evitar. Te extraño como un idiota. Reí. ¿Eso quiere decir que sos un idiota? Posiblemente. Hubo una pausa. De esas cómodas. De las que duelen un poco porque hay distancia en el medio. No paro de pensar en vos, Ale. Su forma de decir mi nombre me aflojaba el pecho. Yo también pienso en vos, le dije. Todo el tiempo. Estuve viendo trenes. ¿Sí? Podría ir este finde. Salgo el viernes después del almuerzo. Llego tipo 7. ¿Estarías? Claro que sí, respondí, sin pensarlo. Te espero. Hubo un silencio al otro lado. Tengo miedo, dijo. ¿De qué? De que esto funcione. De que me guste tanto que ya no quiera volver al pueblo. ¿Y eso es algo malo? No lo sé, pero me da miedo lo que eso implicaría. Suspiré. A veces el miedo es una señal de que estás por hacer algo importante. Sos insoportablemente sabio. ¿Lo sabías? Lo disimulo bien. Ambos reímos, y fue la primera vez en días que me sentí completamente tranquilo. El viernes llegó más lento de lo que parecía humanamente posible. Pasé la mañana revisando el mismo correo 3 veces, ordenando el departamento como si fuera a venir un inspector del gobierno. Compré velas que nunca uso, cambié las sábanas, guardé los tuppers de mi madre, hasta limpié el microondas. Todo porque él venía. A las 6:49 de la tarde sonó el portero.
«Soy yo», dijo, y sentí que me temblaban los dedos al presionar el botón para abrir. Subí la persiana. Me asomé por la ventana. Ahí estaba. Jeans gastados, una mochila en el hombro, el mismo pelo revuelto, y una mirada que decía todo sin decir nada. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar. Nos quedamos un segundo mirándonos. Solo un segundo. Y después, nos abrazamos. No como dos personas que se reencuentran tras una semana, sino como dos que se habían estado esperando desde siempre. ¿Todo bien?, pregunté con la voz atrapada en la garganta. Mejor que nunca, dijo, apoyando su frente en mi hombro. Jodidamente mejor que nunca. No hicimos nada especial ese viernes. Y sin embargo, fue perfecto. David dejó la mochila junto a la puerta, se sacó los zapatos sin que se lo pidiera, y caminó directo a la cocina como si ya hubiera estado ahí 100 veces. ¿Dónde guardar los vasos?, preguntó. Segunda alacena, arriba. Sabía que eras de los que los ordena por tamaño y por color. Sonrió, me miró desde la cocina con esa mezcla de burla y ternura que solo él sabía manejar. Cenamos algo simple. Pasta con pesto que me salió mejor de lo esperado. Él ayudó a cortar pan, puso música en mi parlante, hizo un comentario irónico sobre mis plantas. No están muertas, están en huelga. Y, cuando terminamos, se acercó por detrás y me abrazó, justo ahí, entre los platos sucios. Esto se siente como algo que ya hacíamos, susurró. Capaz lo hicimos en otra vida. ¿Vos crees en esas cosas? No. Pero me gusta imaginarlo. Nos besamos despacio, como si estuviéramos tratando de memorizar el sabor de ese momento. La noche fue distinta a la del pueblo. No hubo prisa, ni nervios, ni miedo. Nos desnudamos sin pudor, sin risas incómodas. Su cuerpo sobre el mío se sentía correcto. Familiar, aunque aún inexplorado. Como si lo que antes fue deseo, ahora empezara a transformarse en algo más hondo. Más necesario. Dormimos abrazados, sin importar el calor. Su respiración en mi cuello, mi mano en su espalda. El cuarto en penumbras, el ventilador girando lento. Al despertar, él ya estaba de pie, descalzo, revisando mis libros como si buscara algo que explicara cómo habíamos llegado hasta ahí. «Tenés demasiados títulos sobre amor trágico», dijo, sacando uno de la repisa. «Soy editor, no culpable. ¿Y esto?», sostuvo un viejo ejemplar subrayado de Benedetti. «Esa es mi Biblia personal». David hojeó con acento agudo unas páginas, leyó en voz baja, luego me miró. «Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia», recitó. «¿Me querés por eso?». «No», le dije. «Te quiero porque tus manos me abrazan como si el mundo se fuera a acabar». No me corrigió. Solo cerró el libro y lo dejó en su sitio. El sábado salimos a caminar por Malasaña. Compramos helado, nos sentamos en un banco, vimos pasar gente de todos los colores y formas. En Madrid, nadie nos miraba. Nadie se preguntaba por qué dos hombres caminaban tomados del brazo. Y eso, para él, fue un pequeño shock. «Esto es libertad, ¿no?», dijo, mientras me pasaba el último bocado de su cucurucho. «Sí, aunque a veces se te olvida que la tenés. En mi pueblo no sería tan fácil». «Pero no estamos en tu pueblo». «Ya lo sé», respondió, «y quiero recordarlo más seguido». Pasamos por una librería, por un parque con nenes corriendo, por una galería de arte improvisada. Hablamos de libros, de películas, de su trabajo con la madera y de cómo la gente subestima la importancia de un buen banco en una plaza. Me miraba como si quisiera absorber cada gesto, cada palabra. Yo hacía lo mismo. Esa noche, mientras cocinábamos juntos, lo vi dudar por primera vez. Estaba cortando cebolla, de espaldas a mí, y se quedó quieto de repente, sin girarse, sin decir nada. «¿Todo bien?», pregunté. «Sí», respondió, pero su voz decía otra cosa. Apagué la hornalla y me acerqué. «¿Qué pasa?». Se dio vuelta, con los ojos brillando. No de tristeza. Más bien de intensidad contenida. «Esto me da miedo, Ale. Vos». «Esto. Lo que estamos construyendo tan rápido. ¿Crees que es demasiado?». «No. Creo que es real. Y eso es lo que asusta». Tomé su rostro con ambas manos. Lo obligué a mirarme. «Yo también tengo miedo, David, pero si hay algo que aprendí, es que las cosas que valen la pena casi siempre dan miedo al principio». Él cerró los ojos, respiró hondo,
Apoyó su frente en la mía. Me estoy enamorando de vos. Y no sé si eso es lo que debería pasar. ¿Y quién decide qué debería pasar? No lo sé. Pero quiero seguir averiguándolo. Nos abrazamos ahí, con olor a ajo y cebolla en el aire, con la sartén empezando a humear detrás. Y en ese abrazo, lo supe. Lo nuestro no era solo un reencuentro, era un comienzo. El domingo amaneció con lluvia. De esa que no hace ruido, que no golpea fuerte, pero que cubre todo como una niebla suave. El tipo de lluvia que te pide quedarte en cama un rato más. Dave se había despertado antes que yo. Otra vez. Pero no estaba en la cocina, ni revisando libros. Estaba en el balcón en camiseta, con el cuerpo apoyado en la baranda y la vista fija en las calles mojadas. Tenía el cabello revuelto y el café en la mano. Me apoyé en el marco de la puerta, en silencio. «Sabes que tenés la mirada más intensa del mundo cuando pensás demasiado», le dije. Se giró, sonriendo apenas. «Estaba pensando en que no quiero irme». «¿Entonces no lo hagas?» «No es tan fácil». «¿Por qué no?» «Porque tengo una vida allá, trabajo, familia, rutinas, y yo estoy acá». «Sí». Nos miramos, largos segundos. «¿Y si esto solo es lindo porque es nuevo?», preguntó. «¿Y si no?». Él dejó la taza en el alféizar, se acercó, me agarró la cara con ambas manos y me besó. Sin apuro. Sin dudas. Como si la respuesta estuviera ahí, en ese gesto. «Nunca me sentí tan cómodo con alguien», susurró contra mis labios, «y eso me asusta tanto como me calma». «Entonces quédate un poco más». «¿Cuánto es un poco?». «Lo que quieras, un día, una semana, una vida». Se rió. Se tapó la cara con una mano, nervioso. «Sos un quilombo, ¿sabes? Lo sé. Pero soy un quilombo que te quiere». Silencio. ¿Eso fue una confesión? Sí. Se acercó de nuevo. Apoyó su frente en mi pecho. «Creo que yo también». Decidió quedarse 2 días más. Avisó en el trabajo, inventó una excusa a su madre y dejó la mochila apoyada en el rincón, sin pensar en horarios. Compartimos la ciudad sin planes. Caminamos bajo paraguas rotos. Comimos empanadas en un mercado. Vimos una película mala solo por tener excusa para abrazarnos en el cine. Y en las noches, hicimos el amor como si el mundo fuera a terminar. Pero no terminó. Y el miércoles al fin, llegó el momento de partir. Estábamos en la estación de tren. Otra vez. Esta vez no hubo promesas dramáticas. Ni llanto. Solo miradas que decían más de lo que podíamos formular en palabras. «No sé cuándo voy a poder volver», dijo él, bajando la mirada. «No importa cuándo, solo que lo hagas». «¿Y si esto se enfría?». «¿Lo sentís frío ahora?». «No». «Entonces no va a pasar». Le agarré la cara y lo besé como si ese beso fuera un sello. Una marca. Una confirmación. «No somos un paréntesis, David». Él asintió. Sus ojos brillaban. «¿Vos decís que esto es real?». «Lo que vivimos no se inventa. Se construye». Subió al tren. Me miró desde la ventanilla hasta que el vagón desapareció entre los rieles. Pasaron semanas. Nos hablábamos todos los días. A veces por videollamada. A veces solo por audio. Compartíamos fotos tontas, canciones, mensajes en medio del trabajo. Y cada tanto, una frase de esas que hacen temblar el corazón. Un viernes, sin aviso, apareció en mi puerta. «Te dije que iba a volver», fue lo único que dijo antes de besarme, y volvió a hacerlo, otra vez, y otra, hasta que dejó una muda de ropa en mi placar, hasta que sus llaves quedaron al lado de las mías, hasta que su cepillo de dientes compartía el mismo vaso. Hoy hace 6 meses desde aquel reencuentro en el pueblo. 6 meses desde que nos besamos por primera vez bajo las luces de una boda con arroz en los zapatos. David sigue yendo y viniendo. No vivimos juntos, pero vivimos en el mismo futuro. Sin apuro, sin presión, pero con la certeza de que esto, lo que estamos construyendo, es de verdad, y cada vez que me despierto con él al lado, con sus piernas cruzadas con las mías, con su respiración tranquila, me acuerdo de lo que dijo aquella primera noche: «Esto me da miedo, y ahora sé por qué, porque lo más hermoso siempre da miedo». Pero eso no lo hace menos real.